¿Empezamos? Bueno, pues nada, sé que hablar después de comer es una cosa no muy buena, porque el que habla, a veces la cabeza, si ha ingerido demasiado alimento, la sangre quiere hacer la digestión y como la hace bajando la sangre del cerebro hacia el estómago, hay esa bajada de tensión. Pero también para los que oyen es bastante insoportable, porque entra ese sueñecillo tan típico, ¿no? Pero bien, o sea que si os dormís no os voy a decir nada, tranquilos. Pero a pesar de todo, ayer tuve una experiencia que me gustó mucho y diréis, qué tontería. Pero ayer, mientras volvíamos por la noche, que nos fuimos tarde de aquí, se me ocurrió mirar al cielo. Porque después de estos días que estamos viendo por aquí, de mucha niebla, lluvia, que miras hacia arriba y solo lo ves todo como en brumas, no veía las estrellas y tenía curiosidad para ver algo desde aquí. Y me gustó mucho, porque pude ver Orión. Sí, Orión. Puedo ver muchas estrellas, pero yo tampoco soy un superentendido en astronomía, ni mucho menos. Pero sí conozco cuál es la constelación de Orión. Y la constelación de Orión, para mí, todas son importantes, todas son obra de Dios, todas nos estaban transmitiendo algo también. Pero Orión para mí es muy especial. Y creo que para cualquier cristiano que sepa dónde está nuestro Señor y por dónde vendrá a buscarnos y por dónde iremos nosotros, a esa constelación nos la hemos de mirar distinta sí o sí, no hay alternativa. Supongo que todos conocéis, ¿no?, la constelación de Orión. ¿La sabéis ubicar en el cielo cuando miráis? ¿No? A veces el problema es que solemos vivir en unos lugares que hay tanta luz también, que aunque sea de noche, miras hacia arriba, ves alguna cosita, pero cuesta. La gente de campo lo tiene muy bien. Levanta la cabecita y igual se ven estrellas por todos lados. ¿Sabéis? Cuando estuve en el Monte Ararat, hicimos una filmación de noche para despedir la expedición, justo bastante cerca del Arca. Y era una noche impresionante, estrellada totalmente, totalmente. Se veía la Vía Láctea preciosa. Pero yo estaba puesto en una ubicación mientras filmábamos que a mis espaldas estaba Orión y se veía precioso, precioso. Teníamos el Arca de Noé allí, con todo lo que eso llega a entrañar. Y Orión, vaya dos cosas. Para mí fue impresionante, para otros quizás una tontería, para mí mucho. Orión. Hoy vamos a tratar de Orión. Y vamos a ver cómo tiene un enlace tanto para la temática que presentamos ayer, como también para la de hoy. Orión, Orionis, Ori. Distintos nombres que recibe la constelación de Orión, dependiendo de las culturas y de los años. Está compuesta de varias estrellas. Y no sé si veis en este dibujito ya algo de lo que viene a ser Orión. ¿Es un señor bailando? No, no es un señor bailando. ¿Veremos que es un señor? Sí. Pero veremos qué hace este señor. ¿Y quién es este señor? Si queréis un poco de historia y el nombre de las estrellas, hay algunas que son las más conocidas, como Betelgeuse, Bellatrix o Saiph, que son las tres que conforman el cinturón de la constelación de Orión. Cuando hablamos de cinturón, automáticamente ¿en qué pensamos? De cinto, algo que te abrocha, la cinturita, ¿no? Bueno, no sé si aquí ya lo estáis viendo. Hay tres estrellitas, 1, 2, 3. Claro, la constelación está formada por unas cuantas más. Pero esas tres son quizás las más conocidas. No sé si aquí le llamáis así, las tres Marías. ¿No les llamáis las tres Marías? Bien, allí se conocen por las tres Marías.
Pero nos vamos a ir dando cuenta que la constelación de Orión tiene algo que dices, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que hemos venido diciendo? La conexión egipcia. También hay que comentar que en el antiguo Egipto la constelación de Orión era identificada con Osiris. ¿Y quién era Osiris? El dios de los muertos y primer faraón que reina en el más allá. Hermano y esposo de Isis, o Sotis, en sirio, con quien reinó prósperamente el país, aunque con las envidias y conspiraciones de su hermano menor, Set, que acabó por asesinarle y esparcir sus pedazos por el mundo. Como Osiris murió sin descendencia, Isis realizó el prodigio de reunir sus pedazos y devolverle a la vida, consiguiendo con él a su hijo Horus, que se encargó de vengar la muerte de su padre. Una vez terminada su función en la tierra, se convirtió en estrella y fue a gobernar la bóveda celeste, el reino de los muertos en el llamado Duat, identificado como Saú Orión. Esto es mitología, ¿verdad? ¿Esto fue verdad? No, no fue verdad, pero alguien se lo inventó de tal modo que de aquí surge algo que también estaba ya en Babilonia, una trinidad pagana. Copia, vulgar plagio de la divinidad en el cielo, pero con unos matices bastante distintos. Por cierto, entre estos nombres encontráis las iniciales de los jesuitas. Son divinidades de los egipcios, aunque ellos le den otros nombrecitos a esas letras, de Jesús, salvación y demás, porque su culto procede de esto. No procede de Jesús, aunque se llaman jesuitas. ¿Lo veis más claro cómo es la constelación de Orión? Esto sería el trazo rectilíneo uniendo las distintas estrellas que forman la constelación, y eso es lo que ellos ya percibían. Claro, es un poco de imaginación, pero claro, tú ya ves algo aquí, ¿no? Pues mirad, lleva algo en la mano, lleva algo en la otra mano y lleva también aquí algo más, la funda de su espada. Algunos describían solo como si él llevara un garrote en vez de una espada. Nos vamos a dar cuenta que bíblicamente tiene más connotación la espada. En todos los temas de puertas dimensionales estuve mostrando cómo este era en verdad lo más determinante, porque muchos textos bíblicos nos estaban hablando de Jesús, ya en el Antiguo Testamento, con una forma así, ¿sí? Con descripciones de algo que podría hacer un guerrero. Aquí tenéis la preciosa constelación de Orión, que ya solo cuando miráis hacia arriba. Las otras a veces se ven o cuestan un poco más de definir para según quién, aunque una ya veis que tiene una luz intensa. Pero básicamente cuando veis tres estrellitas así, mirad, no sé si veis algo. Si trazo rectamente, uy, casi doy a la otra, pero no llego a tocarla. Ahora veréis el porqué de todo esto. Pero también hay estas otras que forman como, bueno, un poco de trapecio, ¿no? Cuando miréis al cielo, buscad esta forma. Cuando levantéis vuestra cabeza, mirad y luego ya sabréis qué pensar de eso. Por allí vendrá a buscarnos nuestro Señor. Aquí tenéis los distintos nombres que reciben cada una de las estrellas. A pesar de todo, deciros que cada nombre tiene un significado. Que en nuestro idioma, pues como que no terminamos de comprender porque son en nombres antiguos y de otras culturas. Pero las estrellas tenían un nombre en concreto y cada una de ellas nos estaba dando un mensaje. ¿Sí? Cada una de ellas. Vamos a ver qué nos dice el Diccionario Bíblico Adventista referente precisamente a Orión. No sé si veis algo aquí abajo. Orión está defendiéndose ¿de quién? De la constelación del Toro, que va hacia él como para embestirlo. ¿Sí? ¿Lo veis?
la constelación de Tauro. Mirad qué nos dice aquí sobre Orión, que viene del hebreo Kesil, el insolente, necio, tonto, fuerte. Esto quiere decir Orión. ¿Qué cosas? En la Biblia debemos tener presente, sobre todo en el idioma hebreo, que una misma palabra puede denotar una cosa o totalmente lo contrario. Viene a ser como si se aplicara también como una ironía, una forma de decirle a otro una cosa y estás utilizando como una palabra que parece otra cosa. Pues bien, constelación brillante del cielo de verano, se va diciendo cómo aparece también en la Biblia y puede ser también traducido por gigante. En la antigua mitología, Orión era un hombre de gran estatura y fuerza, a menudo representado como un herrero o un cazador, que fue muerto por la diosa Diana y puesto en el cielo como la constelación de ese nombre. Mirad que en otra cultura ya aparece bajo otros nombres. Aparece en el cielo con el pie izquierdo un poco levantado por encima del pie derecho. Como defensa, tiene en su mano izquierda un escudo, mientras en su mano derecha, levantada por sobre su cabeza, sostiene un garrote. Aquí nos dice garrote, no nos dice espada. Está en posición de defenderse de un ataque de Tauro, la vecina constelación del Toro, listo para darle al animal un golpe en la cabeza. La estrella central en la espada que cuelga de su cinturón es la gran nebulosa de Orión, compuesta por una nube de gases y polvo interestelar iluminada por estrellas vecinas. No son solo estrellitas, hay gases allí, gases de colores. Si tenéis la oportunidad, hoy aquí nos podré mostrar un vídeo, pero si tenéis oportunidad, buscad la constelación de Orión. En las conferencias que presento allí mostramos documentales al respecto, en los cuales se aprecia la increíble belleza de los colores de esos gases en esa constelación, pero que vienen a ser lo que se llama grandes nebulosas, nebulosas de nube, ¿entendéis? Pero no una nube como entendemos nosotros aquí, sino una nube de gas. Una vez dicho esto, vamos a llevarnos ya, bueno, esto me lo salto porque aquí no podremos verlo. Nos vamos a ir llevando unas sorpresas, una vez más, viendo cómo en la Biblia, cuando se dice algo y se cuenta una serie de veces, también se nos están dando ciertos conceptos. Orión. ¿Cuántas veces la menciona la Biblia esta palabra? 3 veces. 3 veces. Job 9, versículo 9 dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Ya tenemos una. Job 38:31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Las Pléyades, unas estrellas que están todas juntitas, y aquí se desafía. ¿Serás tú el que desate esas estrellas? Que no. ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Qué ligaduras de Orión? El cinturón. Las 3 Marías. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para eso. Dios es tan poderoso que hizo esto y lo puso en cierto modo que a nosotros nos parece que esté todo ligado, atado. ¿Cómo vamos a interferir nosotros en el proceso de las estrellas? Imposible. Amós 5:8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Eso es lo que debemos hacer nosotros, buscar a Jehová, sí. Pero ya hemos visto que 3 veces se cita Orión en la Biblia. 3 es el número de la divinidad. Con este número se nos indica que es algo divino de suma importancia. No es casualidad que la Biblia solo lo mencione 3 veces. No lo menciona ni 5 ni 2. La menciona 3 veces. Relacionado con Dios, con la divinidad. ¿Que cuántos son la divinidad? 3 personas, ¿no? El 3 va asociado a la divinidad. Aquí estamos viendo. Orión se menciona 3 veces en la Biblia. Nos está uniendo algo con la divinidad que está
en relación con Orión. El 3 es copiado por Satanás, claro, y se lo aplica él mismo, por eso se inventó su propia Trinidad. Ya sé que esto es un tema escabroso, pero ya os habéis dado cuenta también que la Trinidad pagana existe en todas las culturas de todas las épocas, ¿verdad? Con distintos nombres. Pero he de deciros que también con los contactos que tuve con masones, o a uno de los cuales le di estudios bíblicos, él me pasó un libro de información interna suya. Y en ese libro se hablaba precisamente de la Trinidad satánica. ¿Sabéis? Son informaciones internas que difícilmente vais a poder obtener. Y él se jugó mucho, porque él se sintió realmente mal con los 20 años de masonería que llevaba a sus espaldas. Y se dio cuenta que eso no era nada bueno. Pero hasta ese entonces él siguió en eso. Y me pasó un libro que, ¿sabéis? Se lo tuve que devolver. Se lo tuve que devolver, sí. Porque empecé a leer un poco sobre esto y sí, es cierto que conseguí algún dato muy interesante, pero hay un límite que nosotros no podemos traspasar. Hay un límite que es un filo, que como quieras avanzar más allá, Satanás puede hacer cosas muy duras. ¿Sabéis? Allí encontré precisamente la Trinidad satánica. Satanás no hace las cosas totalmente solo, y no solo somete al resto. Tiene dos grandes ángeles muy poderosos con él, ángeles caídos. Y ellos también formaron una Trinidad, aunque él es como el supremo dentro de esa Trinidad. De los nombres de esos demonios no quiero ni acordarme. Pero ¿sabéis? Cuando empecé a encontrar esto, a mí me ha servido para poder determinar muchos de los plagios de Satanás, pero noté que hay un límite que no puedes cruzar. Y cuando notas ese límite, no lo traspases. Noté unas presencias a mi alrededor que no me gustaron nada. ¿Sabéis? A lo largo de mi vida he tenido experiencias muy desagradables con demonios directamente. Yo estoy vivo porque Dios ha querido. A mí Satanás, sus demonios me han intentado sacar del medio. No lo han hecho humanos, lo han hecho directamente demonios. Pero gracias a Dios sigo vivo. Sí, no lo digo para que creáis, uy, mira, este es un inspirado, un iluminado, un no sé qué. No, no, pero he tenido que vivirlo. Por diversas circunstancias me ha tocado. Pero ¿sabéis? Cuando noté ese tipo de presencias, ya sabía que eran, por experiencias anteriores, las cuales yo no me había buscado, pero me vinieron. Pero supe que allí se acabó. Está bien conocer cosas del enemigo, pero no quieras profundizar mucho, porque lo más fácil es que llegues a tener una captura por su parte. ¿Sabéis? El conocimiento es muy tentador. ¿Qué le pasó a Eva? Que conoceréis, que seréis como Dios. Y el conocimiento es atractivo, pero el conocimiento divino es el mejor. Cuidado con el otro. Con el otro debes saber lo justito para saber tus límites y poder destapar las artimañas de Satanás. Pero no te pases porque no vas a ser el más listo intocable del mundo. Hay que vigilar con eso. Pero sí que es cierto, Satanás tiene una Trinidad satánica. Y su primer gran concilio son esos dos otros ángeles caídos. Luego se concilia también con los demás. Pero todo esto nos está indicando que Satanás nunca inventa nada. Quiere copiar todo lo divino, pero no puede ser Dios. Una pregunta, ¿dónde está situado el trono de Dios? En Jerusalén, ¿no? ¿Está situado en Jerusalén el trono de Dios? En la nueva, sí señor. Pues hay personas que están diciendo que el trono de Dios sigue estando en Jerusalén. Algunos otros que está en Roma. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues o está en un sitio o está en el otro, ¿dónde está? Mirad si es importante saber dónde está el trono de Dios, porque nos va a ayudar a definir muchos conceptos. Mateo 5:34. Jesús dijo, pero yo os digo
No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Por tanto, ¿dónde está el trono de Dios? Hechos 7:49. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? El cielo es mi trono. Más claro, imposible. Apocalipsis 4:2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mira, ¿dónde está el trono? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es un arco iris. ¿Dónde apareció el arco iris también? ¿Lo recordáis? Después del diluvio, el pacto que hizo con el ser humano. Pues en el trono de Dios hay arco iris. Aunque aquí nos dice que semejante al aspecto de esmeralda. Satanás fue arrojado del cielo y vino a la tierra. Por tanto, su procedencia era del cielo. Y allí quería, ¿qué? Levantar su trono. ¿Lo consiguió? Se quedó con las ganas. Pero ha parado en sus intentos de querer ser así, poderoso como Dios y sentado en su trono. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Mira qué decía: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono allí, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A qué lados? A los del norte. ¿Y por qué a los lados del norte? ¿No podía ser a los lados del sur o del oeste? ¿Tenía que ser a los del norte? ¿Por qué? Ya iremos viendo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y así ya sabéis cómo termina. Frase hermética y masónica. Como es arriba es abajo. Eso, típico de la masonería. Ayer estuvimos tratando ya algo sobre esto, ¿verdad? ¿Quién dijo esto? Hermes Trismegisto, del mundo hermético. Una vez más, debo hacer referencia a este señor que veis aquí. ¿Qué lleva? ¿La cestita de la Caperucita Roja? ¿En la otra mano qué lleva? ¿Qué lleva allí en la mano? ¿Lo sabéis distinguir? Una bola de fútbol americano. Bueno, pues en otras instantáneas se ve mejor. Tenemos temas dedicados exclusivamente a esto. ¿Qué era eso y cuál era su significado? De momento, ¿cuántos de vosotros habéis estado cerca del mar Mediterráneo, por las zonas de Europa? ¿Alguien ha estado por allí, de aquí? ¿No? Pues si algún día tenéis la oportunidad de ir a esas tierras, veréis que hay un árbol llamado pino, que aquí también tenéis, aunque son distintos. Y el pino de la zona mediterránea da piñas. Y las piñas pueden ser o buenas o bordes. O sea, buenas, ¿por qué? Porque hay piñas que se abren. ¿Sabéis? ¿Recordáis a alguien haber visto películas de la Segunda Guerra Mundial con soldados norteamericanos que sacaban una anilla y lanzaban una granada? ¿Cómo era la granada? ¿Era totalmente lisa? No, era tipo piña. Pues bien, las piñas de los pinos, cuando llega su época, caen y en el suelo se van abriendo y van soltando piñones, las semillas. Y esos piñones
que están buenísimos, son una fuente de proteínas excelente, van recubiertos también de una capa dura que no se te ocurra morderla porque te vas a quedar sin algún diente. Tienes que darles un martillazo con una pedrada y te comes el fruto de dentro. De esa semillita después surgen los pinos otra vez. Pues esas piñas, sean las bordes o no sean las bordes, varían un poco la forma. Todas tienen esa forma de cono. Una base más redondeada que se va estrechando hacia arriba. Y diréis, ¿y este señor por qué va con una piña? ¿Tendría hambre? Todo esto tiene una explicación. Y todo esto tiene una explicación porque ya veis de qué estamos hablando. De cuestiones que tienen que ver no con las cosas solo de Dios, precisamente, sino del enemigo. Y esa piña la tenían. Y ahora os lo anticipo ya. Porque nosotros tenemos algo aquí. Por aquí dentro. Algunas personas en la India, no sé si lo habéis visto, las mujeres hindús, ¿qué hacen en sus rostros? Sí, un puntito redondito por aquí. Hay Budas, la famosa estatuita de ese señor pasado de peso, que también tiene el puntito aquí. ¿Y qué era? ¿Una manía para ir más bonitos todos? No. Tenía una simbología, el tercer ojo. Estuvimos presentando ayer el tema del billete del dólar, el ojo que todo lo ve, etcétera, etcétera. Pues bien, ellos tenían la convicción de que a través de ese punto, no por fuera sino por dentro, ellos recibían el conocimiento, el contacto con la divinidad, la energía directa. Diréis, bah, tonterías típicas del mundo oriental, ¿sí? ¿Sabéis qué tenemos en el cerebro? Una cosa conocida como la glándula pineal. Pineal. ¿Por qué pineal? Porque su forma es forma de piña. Y por allí es donde nos habla Dios o nos habla alguien más, Satanás. Hay largos temas en Puertas Dimensionales donde presentamos todo esto con detalles impresionantes, pero os vais a dar cuenta que hay gente que se dice cristiana desde hace algo así como desde el año 300 y pico de la era cristiana, que utilizan esa misma simbología y se dicen cristianos. Y diréis, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué hacen piñas como monumentos y que las llevan también en su mano? Y se dicen cristianos, sabiendo lo que significan las piñas. Realmente la piña es un alimento muy bueno, el piñón fue creado por Dios, pero ya sabéis, Satanás nunca inventa nada y va cogiendo cosas y se las va autoaplicando. Bien, como todo eso es otra historia, os tendréis que quedar con las ganas de que os lo explique. Lo siento, pero creedme, entrad en la web oficial, porque cuando veáis la explicación de todo esto vais a entender tantísimas cosas que vais a decir, ahora entiendo cómo esos poderes ocultos están moviendo y formando todo un pueblo también por su cuenta. Muy interesante, ¿eh? Vamos al diccionario bíblico arqueológico del señor Pfeiffer y vamos a hablar de pirámides. ¿Qué tiene que ver las pirámides? Diréis con el Orión. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, pirámides. Una línea de pirámides se extendía en un tiempo desde la cabeza del delta, cerca del Cairo moderno, hacia el sur a Meroe, entre la quinta y la sexta cataratas del Nilo, cerca de Khartum. Cada una de estas pirámides era el centro de una necrópolis. Cada una tenía un templo funerario en el que se hacían ofrendas en favor del fallecido sepultado en la pirámide. Conocéis esta imagen de sobras, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? La gran pirámide de Keops y delante la esfinge.
¿Qué es esto? Una pirámide. ¿Conocíais este tipo de pirámides? Estas pirámides también están en Egipto. Y a veces vemos la otra y es lo que siempre pensamos de Egipto, ¿eh? Son así, pero no eran así. Si te acercas ves que tienen esta forma. Pero aquí es exageradamente, los niveles se marcan muy bien, ¿verdad? ¿Por qué hay una diferencia entre unas pirámides y otras? Porque estas son así. Ya lo iremos viendo. Esto es Sumeria. Es un antiguo zigurat. Los zigurats eran las torres que ellos levantaban donde iban a hacer algo, a adorar a su Dios. Esto es lo que quedaba. Ya veis, una fotografía en blanco y negro. Mirad, un zigurat en la zona de Ur, de donde salió Abraham, Ur de los Caldeos, actual Irak. ¿Estabais situados? Irak es de donde surgió. Y mirad una representación de cómo estaba dividido. Una escalera principal que subía, escaleras secundarias, un templete central, unas salidas de agua para que el agua no lo derribara todo. Y arriba, capilla central. Y en las capillas centrales, ¿qué se hacía? Sacrificios. Sacrificios a su Dios. Y allí arriba quien subía era la víctima y el máximo dirigente, el sumo sacerdote del paganismo. Esto es Perú. ¿Qué apreciáis aquí? Una pirámide escalonada también. Y en Perú descubren, con las nuevas tecnologías, pirámides que están enterradas bajo suelo. ¿Y esto? Pirámides mayas. En Guatemala. ¿Cómo son? Escalonadas. ¿Y esto en México? Estos, los de México, lo conocéis bien, supongo, ¿no? ¿Y cómo es? Escalonada. Nicaragua también tiene pirámides. ¿Y en China? ¿Pirámides en China? ¿Habíais oído hablar de pirámides en China? ¿Es que normalmente es difícil de oír eso? Pues están. ¿Y qué hacen pirámides en China? ¿Hubo mayas por allí? ¿Hubo egipcios por allí? ¿Cómo es que en un lugar tan distante como es Egipto o es Latinoamérica hay pirámides? Y te vas a China y también. En México, una vez más. Islas Canarias, pertenecientes a España, al lado del Sáhara, del desierto del Sáhara, prácticamente, que está en África. En las Islas Canarias, también pirámides. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué sucedió para que hubieran pirámides en todas partes? ¿Y qué tiene que ver esto con Orión? Mirad, en Sudán. Qué cosas, ¿eh? Mirad cuántas cosas llegan a aparecer que normalmente la gente de a pie ignoramos. Y estas las más conocidas, ¿verdad? Las de Egipto. ¿Cuántas contáis aquí? 3 grandes, 3 pequeñitas. De las 3 grandes vais a ver que 2 prácticamente son iguales y hay una que es más pequeñita. Y hay 3 que están también ahí dispuestas. ¿Sabéis? Hay pirámides en Bosnia. Bosnia en Europa. ¿Sabéis que hubo la guerra de los Balcanes hace unos años? Pues allí hay pirámides también. Qué extraño. ¿Quién hizo tantas pirámides en tantos sitios distintos? ¿Fue en la misma época? Mirad si es importante conocer el relato del Génesis. El relato del Génesis nos dice que antes, ¿qué había? Antes del diluvio. Una sola cultura. Una sola cultura. Y es curioso, después hay un diluvio, ¿y qué hacen? Una torre de Babel, ¿para qué?
para llegar al cielo, escaparse por si volviese a llover, y eso que Dios lo dijo, que no iba a ser destruido el mundo por agua. ¿Y la torre de Babel? ¿Qué era? ¿Un zigurat? Bueno, todo esto os lo dejo para que penséis y para que tengamos claro que debemos conocer el mundo antediluviano, porque eso nos va a ayudar a vislumbrar cómo antes había una sola cultura satánica, extendida por todo el mundo. La Torre de Babel se formó, ¿por qué? Porque no querían ser desperdigados por todo el mundo, todos querían estar allí juntitos. Pero antes no fue así. La tierra se fue poblando de gente. ¿Sabéis? Los cálculos vienen a mostrar que muy probablemente por el cómputo de años que vivían los antediluvianos y su procreación, que probablemente el mundo antiguo tenía aproximadamente la misma población que hay ahora en el mundo. El mundo antediluviano. Pero todos participaban de una misma adoración y solo había unos pocos que estaban siguiendo al Señor. La mayor parte habían seguido a Satanás. Una misma cultura, una misma forma de hacer. Pirámides por todas partes. ¿Adorando a quién? A alguien que quería un trono en lo alto. Vamos a la concordancia Strong. Por cierto, y ahora, aunque yo no tenga ninguna comisión, os he de decir, adquirid la concordancia Strong. Si os gusta investigar, si os gusta llegar al fondo de las cuestiones, compraosla. Sí, a mí me costó 50 y algo de euros, en dólares más aún. Sí, bueno, quizás ha bajado de precio o aquí es más barato, no lo sé. Allí ya veis que nos clavan, por eso. Pero ¿sabéis? Es la mejor inversión que uno puede hacer. Podemos gastar mucho dinero en muchas tonterías, pero para las cosas de Dios no debería recarnos en lo más mínimo gastarnos el dinero, porque esto va a ser para beneficio nuestro y de muchos otros. En esta concordancia Strong nos habla de Orión y nos dice también límite, frontera, contorno, límite, región. Isaías 19 nos dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. ¿Hubo monumento de Egipto, de Dios allí? Bueno, las profecías condicionales a veces tienen un problema. No se pueden llegar a cumplir porque el pueblo de Dios no hace lo que debe hacer. Y luego hay cosas que no pueden acontecer y le sucede otra cosa. Pero junto a la frontera, precisamente, lo que sí estaban eran las pirámides. Ayer os estuve hablando de este juego, Illuminati New World Order, el que hablaba del ataque a las Torres Gemelas años antes de que ocurriera, el ataque al Pentágono y tantas cosas más. También incluye la Gran Pirámide, el lugar donde el señor Napoleón se encerró durante unos días para recibir luz, conocimiento, porque él pertenecía a sociedades secretas. Y cuando salió de allí, salió ya con unas ideas aún más duras. Aquí también, las estrellas que guían como a la verdad. Todo esto, espiritismo. Satanás, que sabía que en el cielo, y atención a lo que os voy a decir, en el cielo había el evangelio plasmado en las constelaciones. Diréis, ¿cómo? ¿Os extraña lo que os digo? El evangelio estaba escrito en las constelaciones. Antes de que la Biblia existiera, resulta que ya el pueblo de Dios podía saber el evangelio. ¿De dónde sacó esto? Pues mirad las conferencias y lo veréis. Satanás, como siempre, iba a hacer su plagio. Y cogió las constelaciones para decir, sí, dicen cosas, pero resultará que las vais a hacer servir para adivinar el futuro. Y torció la astronomía y la convirtió en astrología. Pero sabéis, cuando veáis esas temáticas y os deis cuenta del nombre de cada constelación, su forma, el nombre de las estrellas que lo componen y su significado,
que se pierde en el transcurso de los tiempos, vais a ser capaces de leer todo el Evangelio de salvación para el ser humano. Hasta que se llega a Orión. Todas tienen un significado. Mirad, esta es una vista aérea de esas famosas pirámides. ¿Os dais cuenta de qué magnitud tiene una comparada con otra y cómo están dispuestas? ¿Estáis apreciando algo? Dos de grandes, una un poco más que la otra, no mucho, y una que se ve más pequeña. Y no sé si apreciáis que están un poco, no están bien en línea recta. Además están encaradas así, norte, sur, a los lados del norte. A los lados del norte ya veremos más cosas. Aquí es la constelación de Orión, etcétera. Vamos a avanzar un poco más. Mirad algo curioso. Resulta que una de estas pirámides tiene unos agujeros que viene de un túnel, que si sacáis toda una línea recta desde ese túnel, una lleva a Sirio, Isis, a la estrella punta, y la otra a una de las estrellas de Orión, de Osiris para ellos. Todo estaba perfectamente calculado. Bien, aquí se da el nombre, algunos detalles más. Y mirad cómo está la esfinge situada. Está mirando hacia un lugar en concreto. ¿Sabéis hacia dónde? ¿Queréis saberlo? El ingeniero Bubal investigó sobre la posición de las constelaciones en años anteriores al 2500 a.C. y descubrió que en el 10.500 a.C., diréis, ¿en el 10.500 a.C.? No puede ser, si son 6.000 años desde... ¿Qué es lo que los confunde? Ahora lo veremos. Sí existía una perfecta equivalencia entre la posición de las estrellas y la posición de las pirámides, justo en la época del tiempo primero, cuando según la mitología Osiris gobernaba como el primer faraón divino. Además de darse en esta fecha todas las correlaciones astronómicas con exactitud, había un último detalle que daba más fuerza a unas hipótesis. La esfinge de Gizeh, en el 10.500 a.C., apuntaba directamente hacia la constelación de Leo. ¿Y la esfinge qué era? Un león, ¿no? ¿Y por qué calculan ellos que es hace 10.500 años? Hay algo que ellos no cuentan, el diluvio universal. Con el diluvio universal no solo cayó agua por arriba y salió agua de abajo y otras cosas. El eje de la Tierra se inclinó. ¿Sabéis cuando hubo el famoso terremoto el tsunami de Sumatra, que fue de esa intensidad tan brutal? ¿Sabéis que la Tierra aún inclinó un poquito más? Y fue solo un tsunami. Imaginaos con el diluvio. Eso es lo que los pierden los cálculos, si no les llevaría a los justos y precisos momentos. Pero es curioso que esa esfinge esté mirando precisamente a la de Leo. ¿Cómo se llama Jesús en la Biblia? El león de la tribu de Judá. Pero resulta que también hay otro texto que aplica al león a alguien que es un poco distinto, ¿eh? Como león rugiente andando buscando a quien devorar. Satanás. Mirad ahora, todo esto lo conocéis de sobra. La proporción de la cabeza respecto al cuerpo de la esfinge es de risa. Es una cabeza ridícula en tamaño en comparación con el enorme pedazo de cuerpo. Todo el mundo ya prácticamente está de acuerdo que la cabeza original no se corresponde con el cuerpo, porque antes era mayor y algo pasó, que después un faraón aprovechó para que le escupieran su carita allí. Pero es que, ¿qué sucedió? Que terminó esa esfinge tan mal y con este enorme desgaste en un desierto. Eso se explica si entendemos un diluvio universal, porque todo el mundo está de acuerdo que ese desgaste es a una gran cantidad de aguas. Lo que nos lleva a decir, y como muchos investigadores ya han presentado,
estas pirámides y esta esfinge no son hechas por egipcios. Son hechas por el mundo antediluviano. Pero han subsistido. Como muchas otras cosas han subsistido al diluvio. Y nos quedaron para nosotros, para que reflejésemos aquí la verdad sobre el diluvio y qué había detrás de esas culturas paganas o de esa cultura pagana mundial que hizo al Señor intervenir en la historia de este mundo y ponerle fin. Juicio. Como en los días de Noé, va a ser lo mismo. Mirad ahora esto. Aquí veis una buena imagen sobre las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y se nos hace una comparativa. Como es arriba es abajo, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sabéis? Resulta que estas 3 estrellas son igual en equivalencia a las 3 pirámides de Egipto, al cinturón de Orión, precisamente como un reflejo de lo que hay en el cielo. Alguien quería poner su trono en el cielo, ¿lo recordáis? Y tuvo que hacerlo en la tierra, simulando, imitando el cielo. Mirad la disposición, las 3 estrellas, las 3 pirámides. Y ahora mirad esto, por si no lo veíais claro. ¿Qué? Si trazáis la línea recta, 2 muy bien, pero la tercera, un poco desplazada. ¿Se equivocaron al construir? Es que miráis en el cielo y exactamente igual en las estrellas. Copia o no de las cosas de Dios. Mirad también. Resulta que las pirámides, los egipcios las llamaban Niket, que significa luz gloriosa. Para los mayas sus pirámides se denominaban Pirua Amenco, que se traduce como revelador de luz. ¿Os va sonando esto? Los sumerios les llamaban Esh, que significa fuente de luz. Quizás por ello las palabras o la palabra pirámide se puede descomponer como pira, que es fuego o luz, y mide, de medida, medidor de luz o energía. ¿Sabéis? Las últimas teorías que aparecen ya sobre las pirámides es que eran sitios de receptáculo de energía. ¿Sabéis que la masonería y las ciencias esotéricas utilizan pirámides para sanarse? Incluso venden unas pirámides, se las ponen debajo de la cama y así dicen que los flujos energéticos y no sé qué rollos, ¡pam!, los sanan y los ayudan a estar bien. Algunos se hacen pirámides incluso por encima de sus camas. ¿Y sabéis cómo se ponen en situación en la cama? Su cabeza en el norte. Curioso, ¿eh? Bien. Asunto de portador de luz. Hay un detalle que os comento ahora y entenderéis para después. Las pirámides estaban recubiertas de algo que ahora no vemos. Cuando vemos las pirámides esas de Egipto, ¿qué vemos? Piedras, ¿no? El color de la piedra. Pero ¿sabéis que las pirámides estaban recubiertas de un material especial? Que reflejaban la luz del sol y que mostraban como si fueran ya de oro y se veían a una gran distancia. Pirámides como si fuera oro. ¿Os suena de algo esto en la Biblia? ¿En la Biblia os aparece alguna pirámide de oro? ¿No? Ay, qué sorpresita nos vamos a llevar hoy. Bueno, esta página, Racó de la Llum, en catalán, Rincón de la Luz, habla de temas masónicos y cómo los masones precisamente se basan mucho precisamente en el tema este de pirámides y demás. Y os lo digo porque tuve un jefe que era masón, Caballero Rosacruz, y como tuvimos una muy buena amistad, y aún la mantenemos, él me explicó sus cosas. Y gracias a eso pude saber muchas cosas de la masonería. Cuando yo tenía 18 años y yo le decía que era adventista, él me decía lo suyo, yo le decía lo nuestro, claro. Y ahora a veces aún me llama
y cuando ve la situación del mundo recuerda esas conversaciones que tuvimos hace tantos años y me dice, aún tendrás razón, aún tendrás razón. Pero él no ha salido de su tema, sigue allí. Bueno, aquí nos sigue hablando de toda esta cuestión, pero me lo voy a saltar para ir más deprisa. Solo una vez más recordar la frase, como es arriba, es abajo. Esto para ellos es sumamente importante. El mandil masónico y su relación con el cosmos. No voy a entrar en esto, solo os diré que también tiene que ver con temas de astronomía, para ellos astrología muchas veces. Vamos a ver unas citas de Ellen White, que ahora creo que es cuando empezaréis a sorprenderos. Primeros escritos. Lo tenéis todos este libro, ¿verdad?, en vuestras casas. Conmoción de las potestades del cielo. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Hay personas que creen que van a desaparecer del mapa, van a explotar, No, no. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Cuando veáis todas estas palabras, las busquéis en vuestras Biblias, vayáis al hebreo, os vais a quedar maravillados del significado de todas estas palabritas. Con cuántas cosas, con cuántos textos que aparecen en la Biblia se nos estaba dando este mensaje y no nos enterábamos. ¿Cómo vendría el Señor? La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. La voz de Dios no va a venir de otros lugares. Se abre todo y por allí se oye la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Por esa puerta dimensional vendrá. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino de la de las airadas naciones. Aquí no he presentado el tema de Daniel 11. Cuando lo veáis, entenderéis claramente qué dice Ellen White. Hay otra cita de ella, no espiritualizar la profecía. Y ahora los nuevos teólogos, ¿qué hacen? Precisamente eso. Si Daniel 11 nos habla de la tierra, no, son cosas espirituales. ¿Sí? Claro que hay cosas espirituales, evidentemente. Pero hay una literalidad que no podemos obviar, dejarla de lado. Y por culpa de eso, el pueblo de Dios va más perdido que un chincho. Perdido. Un chincho, un bichito que no sabe ni por dónde va, pobrecito. Algo así. Mirad aquí también que nos va diciendo. Vamos hasta este punto en azul. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer? ¿Está mi vestidura sin manchas? Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo, quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia.
Al escuchar estas palabras se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. La nube se acercaba a la tierra. Algún día hablaremos sobre esta nube. ¿Es una nube de estas que cuando va a llover la vemos? ¿Creéis que Jesús vendrá en una nube así? Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. Sabéis que Argentina significa plata, ¿no? Por tanto, es la plateada trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Hombre, evidentemente una nube típica no es, ¿eh? Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: «Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos». ¿Por qué tiene que decirlo 3 veces? ¿Con una no basta para el poder de Dios? 3. La divinidad viene a buscarnos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron: «¡Aleluya!», al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en Kentucky, en el aire. En el aire. Sí. Esto que parece una tontería es muy importante, porque cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, no se quedará en el aire, va a pisar el suelo. Jesús no. O sea que tengamos presente eso, porque va a llegar el momento en que eso probablemente lo vamos a vivir. Sabed que si ese Mesías pisa el suelo, no es Jesús. Juntos entramos en la nube. Y cuando entras en una nube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno entra en una nube? Pues que como no vaya en avión, se pega una, porque la nube no te va a aguantar, ¿verdad? ¿Os dais cuenta que esa nube no es exactamente la nube que el profeta describe en su lenguaje lo mejor que puede de algo que viene por allí arriba? Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Mirad, podían ser otros días, 7. Una vez más el 7. ¿Y qué pasó? Donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. ¿Había envidias entre ellos? ¡Ay, es que tu corona brilla! ¡Buah! Y la mía, mira qué miseria. No, no les importaba. ¿Qué era eso? ¿Qué son esas luces que emiten la corona? Elena White lo describe. Las almas ganadas al Señor. Unos tendrán muchas, otros menos. Pero todos son la mar de felices. La mar de felices. Bueno, cuando digo la mar de felices ya me dijeron una vez que es una expresión que aquí no utilizáis. Quiere decir la mar, claro, que es la mar, algo muy grande, ¿no? Pues así, sumamente felices. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: «En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad». Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y para eso, qué pocos años nos quedan.
¿Sois conscientes de qué pocos años nos quedan? Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad, con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Y ahora vamos a ver algo. Conflicto de los siglos. Mirad qué aparece aquí. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. O sea, un parpadeo, ¿eh? Es un instante eso. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Ahora son hechos inmortales, no antes. Por tanto, ¿hay inmortalidad del alma? El único mortal es Dios y Él es quien da la inmortalidad. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Qué momento, ¿eh? ¿Alguien de vosotros ha perdido algún ser querido? ¿Se le ha muerto? ¿Un padre, una madre, un hermano, ¿No estáis deseando este momento? Yo sé. Y mirad qué nos dice ahora. En cada lado del carro nebuloso hay alas. Carro nebuloso. Ya no nos habla de nube directamente, sino de carro. Y además con alas. ¿Y qué sucede? Y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan, ¡Santo! Y las alas al moverse gritan, ¡Santo! Y el cortejo de los ángeles exclama, ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Dios, el Todopoderoso. Una vez más, ¿cuántas veces aparece? La divinidad. Y los redimidos exclaman, ¡Aleluya! Mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. Ahora ya no nos dice ni nube, ya nos dice carro directamente. Diríamos quizás actualmente nave. Bueno, yo no sé, ya lo veré cuando venga Dios. Pero en puertas dimensionales hablamos, ¿qué es el tema ovni? ¿De dónde surgió? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es verdad? ¿Es falso? Es interesante, porque nos vincula muchas cosas y entenderemos muchas más cosas. La segunda venida y el cielo. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. Textos preciosos. Y ahora un análisis de textos. Cielo, un templo de Dios en el cielo, ¿verdad? Es un concepto. Vamos a ver el texto, Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el cielo. Tierra, en el monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén, donde se edificó el templo de Salomón y se puso el arca de la alianza. ¿Qué es esto? En la tierra, el trono de Dios. Segunda de Samuel 6, versículo 2. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. En la tierra, el arca en el lugar santísimo, lugar de la presencia de Dios entre querubines. En Primera de Reyes 8, del 6 al 11 nos dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima.
Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sido, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mirad cómo todo lo que está en el cielo tiene reflejo en cómo se dispuso en la tierra. Hablando del cielo, Satanás era un querubín en la presencia de Dios. Ezequiel 28, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, dice el versículo 14. Isaías 14, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Una vez más el mismo texto. Subiré al cielo, dijo, en lo alto. Esto lo dijo Satanás. ¿Se estaba refiriendo a ir a Orión o más allá? ¿Satanás tiene acceso al trono de Dios? Ya no, se le acabó. Murió Cristo y finiquitóse la cuestión. Junto a las estrellas de Dios, en Orión o más allá, levantaré mi trono. Y ahora iros preparando, iros preparando. Levantaré mi trono. El trono en la cúspide de la pirámide. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Qué forma tiene un monte? Esta, ¿no? Una elevación en medio. Ah, mira qué cosas las pirámides, qué formas tienen también, ¿eh? Una cúspide. En el monte del testimonio me sentaré. ¿Y qué hay arriba? Lucifer, Satanás. Porque ya no es Lucifer, ahora es adversario, no es portador de luz, es portador de todo lo contrario. A los lados del norte, mirad la disposición de las pirámides, están orientadas así, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, ¿qué pasaba? Las nubes parecía que tocaban por allí prácticamente, ¿eh? Nubes de gas de Orión, las pirámides eran lo más alto. Y seré semejante al Altísimo. Quiere ser como Dios y hacer lo mismo, tener el dominio. Por eso copia, plagia lo de Dios. No serás contado con ellos en la sepultura. Así terminará, sin sepultura, fulminado. Ezequiel 28 nos habla del rey de Tiro. ¿Y cómo termina el rey de Tiro? Fatal, pero ¿de quién es equiparación? De Satanás, ¿verdad? Satanás quería estar en el monte del testimonio. En la tierra eso era equivalente al templo de Jerusalén, en el monte de Sión, donde habían los 10 mandamientos, el testimonio. Todo ello reflejo de lo que hay en el cielo, lo que él aspiraba a poseer. ¿Por qué creéis que el Vaticano quiere ponerse en ese lugar en Jerusalén, en el monte del templo? ¿Porque sí? Porque cuando el Vaticano se aposiente allí, alguien se va a sentar en ese trono, haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. Y no va a ser solo el Papa. El Papa va a ser su segundo de a bordo. Va a ser el mismo Satanás, haciéndose pasar por Cristo. ¿Recordáis el texto que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? ¿Y sabéis a qué lo aplican los sionistas y por tanto católicos protestantes, mayoritariamente judíos? A que allí van a ir todas las naciones a adorar al Mesías, a Satanás. O sea que todo el mundo va a caer. Satanás ya estuvo allí en el monte de Dios, en el cielo, pero fue arrojado. Profanaste tu santuario, al cual él servía. Morirá consumido por fuego y puesto en cenizas sobre la tierra. Por eso no será sepultado. Apocalipsis 21, 16 al 18 nos dice, y ahora empezad a estar atentos, porque ya estamos terminando y viene la clave de todo. La clave
de todo. La ciudad, está hablando de la Nueva Jerusalén, se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Todo es igual, ¿eh? Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Ya sabéis que las medidas de codo iban del punta del codo a punta de dedo, ¿eh? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La ciudad era de oro puro. Las pirámides, ¿de qué eran? Como si fueran oro. Pero no sé si os habéis dado cuenta, cuando aquí nos da unas medidas, ¿habéis visto cómo los artistas presentan o pintan la Nueva Jerusalén? Algunos antiguamente la pintaban como una ciudad normalita, que había un poco de todo, dorada, pero después empezó a ponerse el concepto que aparece aquí, que sus medidas de alto, ancho y alto eran iguales. Por tanto, ¿era qué? Un cubo, como un dado, ¿eh? Esos dados de jugar. ¿Sí? ¿Era esto? Y dibujan la Nueva Jerusalén como un cubo. Y dices, pues vaya ciudad más horripilante. Estéticamente es un trapo. ¿Es eso lo que pone el texto bíblico? Ahora vamos a ver, porque quizás no nos hemos tomado el tiempo para hacer unos pequeños calculitos que son vitales para entender todo lo que hemos presentado hoy. Un estadio es igual a 400 codos, que equivale a 180 metros. Un codo son 45 centímetros. La ciudad tiene 12.000 estadios. Por 180 metros son 2.160.000 metros. Vaya ciudad increíble. Pero ahora atención. Y dice, si nos quedáramos solo con esto y tapamos lo de abajo, es que sí, es cubo. No, porque el versículo anterior nos decía que el muro tenía unas medidas. Y si os habéis dado cuenta, algo falla. El muro son 144 codos. Por 45 centímetros, 6.480 centímetros, igual a 64,80 metros de alto el muro. ¿Os da igual esta altura que esta superficie? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Juan se equivocó? ¿No sabía multiplicar? ¿O nosotros no nos hemos enterado? Que es muy distinto. Apocalipsis 21 y 22 dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Por tanto, si no era cúbica, el muro era más bajo, ¿por qué nos dice que la altura era la misma que lo ancho y lo largo? ¿Cómo encajáis eso? Porque hay un muro alrededor, pero la altura de esa ciudad es igual a su anchura y a su largura. El trono de Dios, la Nueva Jerusalén, tiene forma de pirámide. Y las citas de Ellen White describen que arriba está el trono de Dios. Después, en otro nivel, ¿sabéis quién está? Ella lo dice claramente, los que estuvieron del lado de Satanás. ¿Cómo? Sí, pero que reaccionaron y se pasaron al lado de Dios y fueron los más firmes y fieles al final. Esos son los que van a estar cerquita. Y después nos describe otro nivel. ¿Qué nos está describiendo? Un zigurat, una pirámide escalonada. ¿Entendéis qué ha hecho Satanás con las pirámides? Copiar la Nueva Jerusalén y querer poner su trono. ¿Entendéis ahora todo esto? ¿Y de qué? De oro.
¿Qué os parece? ¿Entendéis ahora las pirámides en el billete del dólar, todos los conceptos masónicos y tantas cosas más? Esa es nuestra nueva Jerusalén. Y Satanás ha hecho un vulgar plagio. Muy atractivo, muy bonito a nivel humano, pero comparado con las cosas de Dios, irrisorio. Y mirad, ya para terminar. Curiosamente, ha aparecido hace ya un tiempo un telescopio llamado Lucifer. Y además, ¿sabéis? Tiene una misión, un objetivo especialmente. Esperar recibir mensajes externos. ¿Sabéis quién lo lleva? Los jesuitas. Los jesuitas. Satanás va a dar un campanazo de muerte. Aparecerá y seguramente quizás será detectado por un telescopio de estos. Y mira que viene, ¿qué es? ¿Qué es? Ya está aquí Jesús, ya está aquí Jesús. Y sabéis, en Jerusalén hay un montón de cámaras financiadas que están apuntando todo el día a una serie de puertas, esperando que aparezca el Mesías. Y ahora imaginaos a Jesús que baja, llega y cruza una puerta en concreto, una puerta que está sellada a una hora de la antigua Jerusalén, por donde las profecías nos decía que vendría el Mesías. Y la sellaron para que nadie pasara hasta que viniese el Mesías. ¿Os imagináis a Jesús pasando por allí? ¿Cuánta gente no va a ser engañada ante eso y haciendo falsos milagros, grandes prodigios? Solo habrá una cosa que nos va a delatar exactamente quién es quién. Primero tocará con sus pies en el suelo. Irá a visitar otros lugares, seguro. Pero hay algo más. Dirá una cosa. Todas estas desgracias que están pasando las envía mi Padre porque estamos permitiendo o estáis permitiendo que haya estos fanáticos locos que guardan el sábado cuando yo lo cambié al domingo. Id a por ellos. Eso va a ser lo último que va a vivir este mundo y lo último que va a vivir el pueblo de Dios. Nos estamos preparando por si llegamos a ser de esa gente, de esos 144.000 que no lo van a pasar en absoluto nada bien, pero que después tendrán el privilegio de estar siempre al lado de Dios. Pero para eso hay que perfeccionar nuestros caracteres, porque serán puros y sin mancha. ¿Somos así nosotros? Es una reflexión que debemos hacer cada uno, porque si no, no vamos a aguantar. Plagios de Satanás, ¿cuántos hay en la vida? ¿Y cuántas veces no se cae en ello, aceptándolo como verdad? Que Dios nos dé conocimiento, porque lo necesitamos y necesitamos alumbrar este mundo. Amén.